por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, toda buena obra, toda buena obra, toda buena obra. Buenas tardes, hermanos. Antes de continuar con la alabanza, me gustaría dejar con vosotros un par de versículos. El primero se encuentra en Isaías 52, versículo 7, y nos dice así: «Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina». Y el segundo se encuentra en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 15, y dice así: «¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas». Isaías, en un principio, de forma profética, está hablando del que trae nuevas de salvación, es el Señor Jesús en su segunda venida, que viene victorioso como Rey. En el caso de la carta a los Romanos, nos habla de nosotros, sus hijos, en este tiempo, que somos los privilegiados en anunciar esas buenas nuevas de salvación, para que las personas que nos rodean, con los que contactamos, reciban al Señor Jesús en sus vidas. Nosotros somos los privilegiados en compartir la palabra que antes hemos recibido nosotros, darla a los demás, para que conozcan al Señor Jesús, lo que ha hecho por ellos y la salvación que pueden obtener ahora aquí en sus vidas. Pues bendiciones, hermanos. Mientras viva, dejaré el resultado al Señor.
Muy buenas tardes, hermanos, en la lejanía física, pero en la cercanía espiritual. El jueves pasado, Salvador nos estuvo hablando acerca de esta parábola hermosa que el Señor Jesucristo recitó al intérprete de la ley, la parábola del buen samaritano, a raíz de la pregunta de ¿quién es mi prójimo?, donde vimos que el buen samaritano, en primer lugar, vio una necesidad, y al ver al hombre herido fue movido a misericordia, nos dice el Evangelio. En segundo lugar, se acercó, y en tercer lugar, se implicó vendándole las heridas. Salvador nos comentaba que hay veces que vemos la necesidad propia y no tanto la necesidad del otro, o que viendo la necesidad del otro no somos movidos a misericordia, como el ejemplo del sacerdote. Como hijos de Dios no tenemos excusa, tenemos recursos que Dios ha puesto a nuestro alcance para actuar en la Iglesia, y no solamente en la Iglesia, en la sociedad donde el Señor nos ha puesto. Permitidme este pequeño repaso, ya que este tema está estrechamente ligado con el tema que tenemos para hoy, que es el tercer encuentro del boletín de la Semana Unida de Oración con el tema Comparte. El jueves pasado, Salvador nos compartió el tema de Vive. Hoy veremos el tema Comparte. Os animo a que leamos el texto para hoy, que se encuentra en la carta de Filipenses, capítulo 1, del versículo 1 al 8. Muy bien, pues vamos a leer este texto. Filipenses, capítulo 1, del 1 al 8. Y este texto dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencidos precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Un inciso. Es llamativo el número de veces que se repite la palabra todos. Se nos dice en el versículo 4 que ora por todos. También se nos dice en el versículo 7 que todos sois participantes de la gracia. Versículo 8, añora a todos. Y también dice en el versículo continuaré con todos. Y por último, en el versículo capítulo 2, 26 dice que desea ver a todos. Este es un pequeño inciso. Un hijo de Dios que ha sido cubierto con su gracia, que ha saboreado, degustado el amor de nuestro Señor Jesucristo, está obligado a dar en amor. Además de que poseemos los recursos que Dios nos ha dado para actuar. Hoy jueves nos toca ver, como hemos dicho, el segundo tema del boletín de la Semana Unida de Oración con el tema Comparte. Y en este tema vamos a ver el ejemplo de la iglesia de Filipos, que sobresalía por su generosidad y su solidaridad. Esta iglesia fue muy especial en la vida del apóstol Pablo ya desde el inicio. En primer lugar, porque vemos en Hechos 16 cómo el Espíritu Santo les prohibió entrar en Asia.
Y a través de una visión que recibió el apóstol Pablo, el Señor les guió para entrar en Macedonia. ¿Os acordáis esa visión que vio Pablo donde un varón macedonio le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos? Y fue esto lo que les guió para entrar en Macedonia y en la provincia de Macedonia, y de esta manera llegar a Filipos, a la ciudad más importante de Macedonia. En un segundo lugar, por el éxito temprano del Evangelio. Si hacemos memoria, la primera persona que se convirtió fue Lidia, la vendedora de púrpura, que era originaria de Tiatira, y también el carcelero de Filipos. En tercer lugar, también vemos que algo que unió el corazón del apóstol con los hermanos en Filipos fue los padecimientos que el apóstol tuvo que sufrir en la misma ciudad de Filipos cuando fue encarcelado. Y esto afirmó el vínculo de unión entre el apóstol y los convertidos en Filipos, los que, igual que el apóstol, estuvieron expuestos a pruebas por causa del Evangelio. Y también, hermanos, hay algo llamativo, y es que el cuidado que tuvo la iglesia del apóstol. Incluso enviaron a Epafrodito a Roma con una ofrenda para ayudar y cuidar del apóstol. Es por ello que el apóstol dice de esta iglesia: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. El apóstol, cada vez que se acordaba de la iglesia de Filipos, que oraba por la iglesia de Filipos, lo hacía con gozo, con alegría. Dice en el versículo 7 también: es justo que os sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón. Era una iglesia con la que el apóstol tenía un cariño especial, una relación muy especial. Y en el capítulo 4 también se nos dice: así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía. Como podemos ver en estos versículos que hemos leído, Filipos era una iglesia que había dejado una profunda huella en el corazón del apóstol. Llegando a este punto, me gustaría hacer énfasis en los versículos 5 y en el versículo 7. El versículo 5 en la versión de Dios habla hoy dice así: pues ustedes se han hecho solidarios. En la versión, en las otras versiones dice participaron. En esta versión dice solidarios con la causa del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y también el versículo 7, la segunda parte, dice: tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo en la gracia. En estos dos versículos podemos ver varios puntos que me gustaría resaltar. En primer lugar, fueron solidarios, participaron en el Evangelio. Esta iglesia se caracterizaba por ser una iglesia activa en la participación del Evangelio, en la proclamación del Evangelio. No era una iglesia pasiva, amedrentada o encerrada en sí misma, a pesar de la persecución que recibieron. Era una iglesia activa en la participación, en la proclamación del Evangelio. En segundo lugar, vemos en el versículo 7 que también participaron en la defensa y confirmación del Evangelio. Compartían la tarea de la extensión del Evangelio, pero también en la defensa del Evangelio, la defensa de los ataques externos, de dar razón de la fe, la esperanza que tienen o que tenían, y también de la edificación y discipulado de los nuevos convertidos. Era una iglesia que estaba comprometida totalmente, hermanos, no solamente con
con la extensión del Evangelio, sino con la defensa del Evangelio y también, hermanos, con la edificación de los nuevos convertidos, las nuevas personas que se estaban acercando al Evangelio. Y en un tercer lugar, dice la palabra también que la iglesia en Filipos participó de las cadenas de Pablo. Si nos acordamos, por Hechos 16, nada más Pablo tuvo que fue encarcelado en Filipos y nada más salir de la cárcel, se nos dice en Hechos 16 que fue a casa de Lidia, la vendedora de púrpura, y me imagino la preocupación de los hermanos por la situación de Pablo. Pero hay más, hermanos, hay más. Esta iglesia se caracteriza también por su generosidad en el cuidado del apóstol. En el capítulo 4 de Filipenses se nos dice, voy a leer los versículos del 14 al 18, se nos dice esto: sin embargo, bien insisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros únicamente. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque donativos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Aquí vemos dos tiempos. Se nos dice que cuando Pablo salió de Macedonia, de la provincia de Macedonia, salió de Filipos y fue a Tesalónica, los hermanos de Filipos levantaron varias ofrendas para enviarle al apóstol cuando estaba en Tesalónica. Ese es un primer tiempo, cuando al de poco de salir Pablo de Filipos. Pero aquí hace referencia también a otro tiempo. Si recordamos, esta carta fue escrita cuando Pablo estaba preso en Roma. Y estando preso en Roma, Pablo recibió otra ofrenda que fue llevada por Epafrodito, que dice aquí que fue olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Vemos aquí cómo el apóstol Pablo estaba siendo cuidado a través de las ofrendas de esta iglesia, una iglesia generosa. Pero hay más, hermanos. Se nos dice en 2 Corintios 11 que Pablo dice a la iglesia en Corinto: he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me cuidé y me cuidaré de seros una carga. Es decir, no solamente cuando Pablo estaba en Tesalónica, los hermanos enviaron varias ofrendas para cuidar del apóstol, sino también cuando el apóstol estuvo en Corinto. De la misma manera, hermanos, fue la iglesia de Filipos la encargada del sostenimiento del apóstol. Pero mirar hasta qué punto esta iglesia fue generosa y esforzada, hermanos, porque la iglesia de Filipos levantó también una ofrenda para los hermanos pobres en Jerusalén. Y se nos dice ahí, hermanos, mirad lo que se nos dice en este versículo, porque este versículo nos habla no solamente de la generosidad, sino del corazón, de ese corazón esforzado por las necesidades de los santos en Jerusalén. Se nos dice así, en 2 Corintios 8, del 1 al 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, porque en las grandes tribulaciones con las que han sido probadas, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad.
Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Incluso, hermanos, rogaron al apóstol que les permitieran participar de este privilegio de levantar una ofrenda para los hermanos en Jerusalén. Realmente, hermanos, vemos que esta iglesia, pues sí, tenía fallos, pero por encima de esos fallos, esta iglesia se caracterizaba porque era una iglesia generosa, solidaria con el apóstol, pero también con la iglesia de Jesucristo, como hemos visto en el ejemplo de la ofrenda levantada para los hermanos en Jerusalén. Era una iglesia comprometida con el evangelio, una iglesia valiente, que no solamente era solidaria con el evangelio, sino que además hacía una defensa del evangelio y también trabajaba por el crecimiento de los nuevos convertidos. Bueno, solamente para terminar me gustaría dejaros un versículo que se encuentra en 1 Timoteo 6:18, que dice así: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Como hijos de Dios hemos recibido grandes bendiciones, hemos recibido los recursos de nuestro Dios, y todo eso, hermanos, lo tenemos que utilizar para el servicio a nuestro Dios. Dios quiera que seamos una iglesia como la iglesia de Filipos, una iglesia generosa, una iglesia valiente, una iglesia activa. Muy bien, hermanos, pues finalizamos aquí. Me gustaría acabar con una oración, hermanos. Bendito Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por este ejemplo que encontramos en la palabra de Dios, esta iglesia de Filipos, esta iglesia que, como hemos visto, era una iglesia generosa, era una iglesia solidaria, una iglesia que participaba en la extensión del Evangelio, en la defensa del Evangelio, en la edificación de los nuevos convertidos, pero una iglesia también, hermanos, que era generosa en el cuidado del apóstol Pablo, y también era generosa con las necesidades en este caso, de la iglesia de Jerusalén. Y amado Señor, pues te damos las gracias por ese ejemplo y rogamos que nos ayudes a nosotros a ser generosos, a ser conscientes de las grandes bendiciones que hemos recibido de parte del Señor, y también de la responsabilidad que tenemos de vivir la vida cristiana, pero también de ser generosos y trabajar por el Evangelio de Jesucristo. Amado Señor, te alabamos y te damos las gracias por ello en el nombre precioso y los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.